Perfecto. Muy buenas noches con todos. Me presento, mi nombre es Daniel Morillo, médico veterinario zootecnista, soporte técnico de BioGuard en Latinoamérica. En nombre de BioGuard, queremos agradecer de manera muy especial a nuestro distribuidor en Costa Rica, Agrosuplidores de Costa Rica S.A., por su valioso apoyo y por hacer posible la realización de este espacio de actualización científica y académica. Asimismo, agradecemos sinceramente a todos los profesionales veterinarios que hoy nos acompañan y se suman a esta jornada de aprendizaje continuo. Es un verdadero honor y un privilegio poder presentarles a nuestro distinguido ponente, el doctor Víctor Montenegro, PhD, médico veterinario costarricense, doctor en parasitología veterinaria por la Facultad de Universidad de Medicina Veterinaria de Hannover, Alemania, y actual profesor investigador de la Universidad Nacional de Costa Rica. El doctor Montenegro es un reconocido especialista en parasitología veterinaria, con énfasis en garrapatas, enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis parasitarias, tanto en animales de compañía como en animales de producción. Su trayectoria académica y científica se caracteriza por una sólida formación internacional, amplia experiencia en investigación aplicada y una destacada participación en múltiples espacios de docencia y capacitación profesional a nivel regional e internacional. Cuenta con numerosas publicaciones científicas de alto interés en el ámbito de la parasitología veterinaria y la salud pública, abordando temas clave relacionados con la epidemiología, el diagnóstico, el impacto clínico de enfermedades vectoriales de importancia veterinaria y zoonótica. Además, ha participado activamente como ponente y formador en congresos, cursos especializados, talleres técnicos y foros científicos en diversos países tanto de América Latina como de Europa, contribuyendo también de manera significativa en el fortalecimiento del conocimiento en esta área. Su dominio avanzado de varios idiomas, así como su constante vinculación con redes académicas y científicas internacionales, refuerzan su perfil como referente regional en el estudio de las enfermedades parasitarias y vectoriales. En el webinar del día de hoy, el doctor Víctor Montenegro nos guiará a través de un análisis profundo y actualizado sobre Dirofilaria mitis y Leishmania infantum, dos enfermedades vectoriales de gran relevancia en Costa Rica, abordando su contexto epidemiológico, sus manifestaciones clínicas y su importancia en la práctica veterinaria actual, a partir de casos reales y evidencia científica. ¿Sí? Antes de dar inicio, reiteramos nuestro agradecimiento a Agrosuplidores de Costa Rica por su colaboración y compromiso con la educación continua, así como a todos ustedes por acompañarnos y formar parte de este espacio e intercambio científico. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo está? ¿Tal vez podemos compartir pantalla? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches a Buenas todos. noches, buenas noches, doctor. Me uno al agradecimiento. Les quiero agradecer a ustedes por sumarse el tiempo de estar con nosotros esta noche, compartiendo conocimientos. También quiero agradecer al personal de Biogar por permitir este espacio y, por supuesto, al doctor Víctor Montenegro por querer compartir sus conocimientos del desarrollo de enfermedades acá en Costa Rica. Para contarles un poco de agrosuplidores, nuestro principal objetivo es la salud animal y esto lo logramos por medio de el contar con laboratorios que generan productos de alta calidad y con muy buenos estándares de investigación y desarrollo de productos. Agrosuplidores inició hace aproximadamente unos 17 años, ingresando al mercado costarricense en el 2009, principalmente con la parte de porcicultura y avicultura. Y ya para el 2014, más o menos 5 años después, ingresaron toda la parte de desarrollo de pequeñas especies y la parte de bovinos, lo cual le vino a dar un empuje muy diferenciado a la empresa y posicionándola dentro de las empresas con bastante relevancia a nivel nacional. De momento contamos con la distribución de 9 o representación de 9 laboratorios, dentro de los cuales se encuentra la parte de biológicos, la parte de farma, tanto inyectable como en tabletas, la parte de suplementos nutricionales y, por supuesto, con la parte de diagnóstico rápido con los test de Biogar. Contamos con una fuerza de ventas muy profesional que siempre va de la mano con el servicio y el soporte técnico para brindar un mejor servicio siempre a nuestros clientes. Tenemos una fuerte convicción de comercializar productos de excelente calidad como los de Biogar,
Cuando yo conocí Biogar, me llamaron la atención dos puntos importantes. Lo primero es que tiene una gama de pruebas muy amplia, que incluyen pruebas únicas con un solo antígeno o un solo patógeno y pruebas con dos, tres o inclusive cuatro antígenos o anticuerpos. Esa es una de las cosas importantes. La otra es, me parece a mí, la sensibilidad y la especificidad que tienen unos porcentajes muy altos y esto lo que busca o en lo que se transforma es en seguridad a la hora de que nosotros los usemos y tratemos de usarlo como una herramienta de diagnóstico. Em, por último, quisiera recordarles que ahorita tenemos una oferta por la compra de productos de Biogar y consiste en la rifa de 3 tiquetes con todo incluido al Congreso de León en Colombia o al Congreso de Colombia, que va a ser en agosto. Si no han escuchado cómo es la dinámica de participación, pueden consultarnos a todo el personal de ventas de agrosuplidores y con mucho gusto les vamos a ayudar. Sin más por el momento, les reitero mi agradecimiento por estar por acá y espero que aprendamos mucho esta noche. Víctor, cuando guste, con mucho gusto. Hola, muy buenas noches. Primero quiero agradecer a todos los que han tomado su tiempo para estar acá con nosotros, lógicamente a el personal, al equipo y trabajadores, colaboradores de BioGuard y agrosuplidores por la oportunidad que nos dan de comentar un poquito acá de nuestra experiencia de dos parasitosis que, bueno, una tiene larga data en el país, en el continente americano, y la otra que tiene sus particularidades por su importancia zoonótica y su importancia en la salud pública en concepto One Health. Al doctor Daniel Morillo lo acabo de conocer, le agradezco mucho la oportunidad de estar acá con ustedes compartiendo. Al doctor José Pablo Arias Madrigal, contemporáneo acá en la carrera, amigo, con quien hemos compartido en diferentes instancias, en otros momentos y que pues compartimos ese interés por el diagnóstico, por la salud animal, por el bienestar en general y el concepto también de una salud que tan importante se ha vuelto y que nos hace reflexionar y tomar con mucho cuidado precisamente el diagnóstico, los tratamientos y ver precisamente de una manera más amplia la salud en general. Entonces, nada más, reitero mi agradecimiento tanto a todos los que se han conectado, que han sacado parte de su tiempo para escuchar un poquito, compartir y ahí sus experiencias también pueden enriquecer este tipo de eventos. A Bayugar, bueno, primero y luego sí a agrosuplidores por tomarme en cuenta para esto. Vamos a empezar por compartir. Me van diciendo si se ve precisamente la presentación. Sí, estamos viendo la presentación, doctor. Perfecto. Bueno, entonces cualquier cosa. Hay partes que no puedo ver, pero yo creo que sí me recuerdo del guión. Hay cualquier cosa ustedes me indican. Bueno, este soy yo. Acá, es ninguno de esos. Este que está acá, trabajo en el laboratorio de parasitología, como bien decía el doctor Murillo, en la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional, de donde soy graduado en el grado de licenciatura y luego tuve la oportunidad de hacer un posgrado precisamente en parasitología y vamos a empezar por acá con este nematodo que es el parásito Dirofilaria immitis, que todavía se lo van a encontrar en mucha literatura, en muchos de los sitios como el gusano del corazón del perro, pero ya eso ha cambiado y posiblemente vayan a ver en la literatura más reciente el responsable de la enfermedad cardiopulmonar del perro, lo cual es un nombre mucho más adecuado, mucho más correcto y que describe mejor el proceso que provoca. Este perrito que tenemos acá es un perro positivo precisamente a Leishmania infantum y ya ahorita vamos a desarrollar todo el resto de aspectos importantes y la importancia de este protozoario
en la salud pública y, bueno, en el continente americano y otras partes del mundo donde resulta que es bastante importante. Yo trabajo acá para la Escuela de Medicina Veterinaria desde 1999, 1 de febrero de 1999 me contrataron en un laboratorio y he estado ahí vinculado de varias maneras. Solo estuve haciendo el posgrado 4 años fuera y regresé para mantenerme en lo que es la parte de la docencia y la investigación. Acá, bueno, usted me puede escribir a este correo, generalmente contesto, a veces ando fuera de laboratorio, pero generalmente les voy a contestar. Entonces, sin más preámbulo, empecemos por el parásito Dirofilaria imitis. Es un nematodo relativamente grande que tiene como características, como todos los nematodos, hay morfismo sexual, ¿se acuerdan? Y generalmente las hembras son mucho más grandes que los machos. En este caso, la hembra es vivípara, o sea que pare una larva que conocemos como microfilaria y que la libera en el torrente sanguíneo. Ya la vemos con el ciclo. Es habitante normal. De las formas más jóvenes están en arterias pulmonares, pero ya los adultos están principalmente en arteria pulmonar y corazón derecho, y de ahí, dependiendo de la cantidad de parásitos que tengamos, viene mucho del proceso de su patogénesis, de lo que provoca precisamente en el perro y cómo se reconoce, se identifica y cómo afecta al animal este parásito y ya lo que provoca la parasitosis como tal. Tengo que poner acá vectores porque resulta que el ciclo es un ciclo indirecto y tiene obligatoriamente, por definición, que desarrollar parte de su ciclo en un hospedador intermediario que a su vez es el vector y que son mosquitos de los géneros Culex, Aedes, Anopheles, y hay más de 70 eh, especies de mosquitos que han demostrado ser un vector competente, un vector biológico donde esta larva 1, que es la que libera la hembra cuando está habitando precisamente en el corazón, digámoslo así, del hospedador definitivo, que puede ser el perro perfectamente, lo adquiere al ingerir sangre y dentro del mosquito, de su hospedador intermediario, se desarrolla la forma infectante que es la larva 3. Es un ciclo evolutivo, no multiplicativo. ¿Se acuerdan que existen agentes que en su vector o hospedador intermediario o vector multiplican por n veces? En este caso no, de una larva 1 va a salir una larva 3, que es la que el mosquito inocula posteriormente al volverse a alimentar. Si el mosquito ingiere 10 larvas o más, generalmente muere, porque ya es mucha la carga parasitaria que va a tener, pero generalmente no son tantas y se desarrollan las L3 y luego las inoculan al alimentarse nuevamente. Los hospedadores definitivos tenemos cánidos, algunos felinos, sobre todo grandes y silvestres, y hay otros como las focas, por ejemplo, pinípedos, mustélidos, incluyendo los hurones, y otros que se han demostrado ser hospedadores definitivos. Como les decía, es un ciclo de transmisión vectorial y en el vector, el hospedador intermediario, se desarrolla la larva 3. Aquellos microfilarias liberadas por hembras y que pueden pasar a cachorritos a través de la leche, la placenta, o bien a través de transfusiones sanguíneas, si no evaluamos al hospedador, no se van a desarrollar en el perro. Tiene que ser específicamente que el vector, el hospedador intermediario, el mosquito, las ingiera para que se desarrolle la forma infectante. Ahora sí, existe literatura en criterios encontrados acerca de qué tiene que ver cuando hay mayor microfilaremia en el perro, cuando tenemos las microfilarias circulando principalmente a nivel periférico, en vasos periféricos para ser ingeridos por los mosquitos. Hay literatura que dice que dependiendo del ciclo de los mosquitos, así se va a activar o va a haber mayor cantidad de microfilarias circulando a nivel periférico, y hay otros estudios que dicen que no existe tal, que es una carga microfilárica o microfilarémica constante, la que se da o que depende de otros factores. Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta, ya que las microfilarias precisamente es una forma del diagnóstico del parásito, es una evidencia parasitológica de que tenemos los adultos en el hospedador. Aquí está el ciclo y quiero rescatar varias cosas. Lo primero es que acá está el mosquito cuando ingiere, lo que ingiere es la larva 1, que es la que está circulando después de que la hembra lo parió,
y se encuentra circulando en sangre. Tenemos el desarrollo de L2 y L3 dentro del mosquito. ¿De qué depende que dure? Aquí dice 10, pero entre 8 y 14 días. Precisamente de humedad y temperatura alta. De hecho, ya después de 14 grados se para el desarrollo de las larvas dentro, para abajo, perdón, o temperaturas inferiores a 14 grados, se suspende el desarrollo. Pero bueno, en los países tropicales y en ciertas zonas o en los países templados, en la época de primavera-verano, tenemos la humedad y la temperatura ideal para que esto se desarrolle en este periodo entre 8 y 14 días dentro del mosquito y luego lo vuelva a transmitir. Ahora sí, aquí hay algo importante y es que esta larva 3 va a pasar en tejido, en una fase tisular, en tejido subcutáneo y otros tejidos acá del perro, hasta desarrollar una L4 joven, ¿verdad? Va a pasar varios días ahí y esa L4 es la que se encarga de migrar hasta llegar a las arterias pulmonares, siendo una larva 4, una larva juvenil, que se va a mantener ahí y ya los adultos entran a arteria pulmonar y parte del corazón derecho. Pueden vivir hasta 2 años, 5 años, perdón, es lo que se ha reportado, pero ya después de los 5 años las hembras son menos fértiles y producen menos microfilarias. Y las microfilarias, estas que están circulando después de que las hembras paren, viven hasta 2 años. Ahora sí, esto es importante porque el periodo prepatente se habla de 6 a 7 meses, pero puede durar más, puede durar 9 años, perdón, 9 meses, perdón, el completo. Por eso, cuando hacemos estudios y estamos buscando gusano el corazón, muestreamos perros de más de 1 año o 1 año mínimo, ya que en cachorros va a ser muy difícil, por no decir imposible, que podamos encontrar las larvas circulando o los antígenos que libera la hembra, los adultos, pues, en la sangre para poderlos identificar. Siempre tienen que ser perros de más de 1 año los que tenemos que incluir en estos estudios. Y con eso completamos el ciclo, pero el proceso de la patogénesis implica que haya más de un adulto. O sea, hay perros que se mantienen asintomáticos con una carga parasitaria muy baja y no tienen sintomatología muy evidente, aunque tengan las microfilarias circulantes, sino que la reinfestación constante, el ambiente que tenemos, perros microfilarémicos, que tenemos mosquitos, que tenemos condiciones para que los mosquitos se mantengan vivos, se mantengan transmitiendo los parásitos de un perro a otro, hacen que se den zonas de alta incidencia o alta endemia, por decirlo así. En el caso del gato es muy raro que vayamos a encontrar una carga parasitaria alta, que vamos a tener adultos a nivel cardíaco, y más bien puede ser que 1 o 2 parásitos provoquen una muerte súbita o un cuadro respiratorio grave en el gato. De mi parte, acabamos de empezar un muestreo en gatos y les quedó mal con lo que puede estar sucediendo en Costa Rica. Sí se sabe que es por lo menos 4 o 5 veces menor la incidencia de gatos positivos a lo que hay a la incidencia de perros por Dirofilaria. ¿Okay? Estaba hablando de los ambientes, como les comentaba, áreas tropicales, la presencia del vector, este tipo de ambientes, islas, playas, aquí estos son unas lagunas de cultivo de camarón. Y entonces tenemos lo que se llama el efecto bola de nieve, que en alguna literatura ustedes van a encontrar como storm o tormenta. Perros parasitémicos, o sea, perros positivos con larvas circulantes, alta cantidad de vectores, actividad de los vectores durante mucho tiempo y temperaturas y humedades que le permiten, vean como les decía, más o menos 2 semanas en desarrollarse de larva 1 a larva 3 dentro del mosquito y que el mosquito sobreviva. En factores acá como nuestros ambientes pueden ser hasta 8 generaciones por año y en los países de clima templado donde tenemos época fría y tenemos primavera y verano con diferentes condiciones, tenemos más o menos 2 generaciones de Dirofilaria por año. Bueno, tenemos entonces que sentarnos al momento de recibir a nuestros pacientes y saber, ya les voy a comentar otro aspecto, pero a ver, zonas de alta incidencia y ya hay mucho colega que sabe y de hecho el ojo clínico y la experiencia les permite más o menos enfocar su diagnóstico, pero tenemos que saber nosotros como médicos veterinarios, en caso como académico y como investigador, decirle a la gente, mire, tal parte, la incidencia es de tanto, encontramos tantos perros positivos, existen estos y estos factores, y demostrar este tipo de
de datos para que el colega, para que el veterinario practicante tenga en su abanico de diagnóstico los diferentes recursos para enfocar lo que pasa con el perro. Esto es algo cada vez más común. Aquí, bueno, está el gato, pero los perros, o sea, yo no sé cuántos vehículos, carros, autos al día veo con un perro viajando y los perros nos acompañan a la playa cuando tenemos algún tipo de finca o algo, los perros están viajando con nosotros, entonces la historia de viaje se vuelve muy importante, perros que incluso van a otros países, aunque tengan todos sus certificados y todo de salud, es importante en nuestra anamnesis tomar este tipo de factores, este tipo de datos resultan de mucha relevancia. Ahora sí, después de la encuesta y lógicamente si vivimos en un lugar de alta incidencia, tenemos que tener ahí a diario nuestro kit de diagnóstico, que es algo sumamente importante. Ya hay muchos colegas que lo tienen, incluso en las zonas de alta incidencia se recomienda hacerlo cada 6 meses, pese a tener el tratamiento preventivo. ¿Qué vamos a evidenciar? Bueno, una de las formas más antiguas, más comunes y que se sigue utilizando es evidenciar las larvas, como les comentaba, las microfilarias o larvas L1, que son las que la hembra que es vivípara está pariendo, y la podemos identificar de diferentes formas. Los adultos, precisamente con radiología, con ecocardiografía, se pueden evidenciar, y luego tenemos ya algo con mayor sensibilidad, que es la serología, donde los adultos liberan antígenos que evidenciamos mediante un ELISA de cromatografía, y en caso de humanos y gatos se usan anticuerpos. Otra forma, un poquillo más, bueno, bastante más sensible, pero un poquillo más complicada, es mediante el ADN, evidenciar el ADN del parásito mediante PCR, pero ya lo comentamos. En los lugares de alta incidencia, mucho colega nada más toma una gotita de sangre, la pone en el portaobjetos, lo da al microscopio y le dice al propietario, señor, venga, vea lo que va a ver ahí. En algunos lugares también, apenas se hace el hemograma completo, cuando se va a hacer este conteo de leucos, por ejemplo, ya se ven las larvas ahí teñidas. Nosotros utilizamos esta técnica, que es la técnica de microcapilar. Aquí podemos hacer microhematocrito y acá, encimita del Buffy Code, vamos a encontrar las larvas y con eso venimos trabajando años y es de rutina en los muestreos que hacemos, sean o no sean zonas de alta incidencia, hacemos la prueba de microcapilar. Esta es una forma de hacerlo, digamos, ya sea que pongan los tubos de microcapilar aquí en el portaobjetos de 2 o más y que pongan un cubre objetos o bien que nada más tengan uno y siempre se van a encontrar esto. Acá está la parte de leucos, que está, por cierto, abundante, y todo esto que está acá son las larvas, las microfilarias que están ahí circulando y las podemos evidenciar ahí. Otra forma de diagnóstico es otra prueba que es el NOT modificado, lo pueden buscar, en el cual mantienen formalina al 2%, le agregan una gota de la sangre que sospechan, se centrifuga en el sedimento, pueden ver aquí ya las larvitas fijadas. Hay hay un aumento en la sensibilidad mediante esta prueba comparada a la de microcapilar, aunque sean poquitas, y además nos permite tener ya la larva para poderla medir, ver su morfología para diferenciarla de algunas que son apatógenas como Acanthocheilonema y Cercopitirifilaria. ¿Ok? Entonces la prueba de NOT, y no es tan complicado. Recientemente una colega me llamaba y me comentaba que solo hay un laboratorio humano en el lugar donde ella vive y tiene su clínica, pero rapidito ella y la microbióloga lograron montar la prueba y ya la están ofreciendo al público y se está dando, entonces no es tan complicado, nada más tener la formalina ahí, la centrífuga y poder realizar este tipo de prueba que aumenta la sensibilidad comparada con la de microcapilar. Cuando se hace un frotis pueden verse las larvas así, de esta forma, y generalmente cuando la parasitemia es muy alta se va a ver muy abundante. También aquí tenemos, estos son unos kits que fue una donación con el cual hicimos varios estudios. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, varios perros positivos mediante este kit que fue una donación y hicimos un estudio que ya lo vamos a ver. No está publicado como tal, estadísticamente está en análisis, pero logramos encontrar un aumento en la sensibilidad. Esto es una cortesía de una colega de acá del país que tiene un perro bastante mal y vemos el patrón broncal evidente por el proceso, que ya lo vamos a ver, del aumento en la presión a nivel pulmonar. Vean también la forma de corazón,
completamente aumentada, ya un proceso de cardiomegalia, 1, 2, 3, 4, casi 5 espacios intercostales, lo cual es un aumento completo de la forma cardíaca. Y este fue un caso acá en el Hospital de Especies Menores de la Escuela Veterinaria, en el cual, al momento de abrirse la válvula tricúspide, precisamente a nivel de entre atrio y ventrículo derecho, se ven la silueta de los parásitos donde se encuentran en ese espacio. Y eso que nos provoca es un efecto mecánico que nos va a terminar provocando este tipo de efecto, ya que es la hipertensión, la hipertrofia de corazón derecho. Aspectos en la patogénesis, bueno, tenemos los adultos en arteria pulmonar originalmente y ya corazón derecho cuando la carga es más alta y podemos ver efectos como este, donde los encontramos precisamente en válvula tricúspide y ahí ya el efecto es mecánico, se vuelve grave y terminamos con un proceso de hipertrofia cardíaca. Bueno, entre las cosas que yo recuerdo es que originalmente se hablaba que el profecto era, como les decía, meramente mecánico, que el parásito provocaba una obstrucción y que eso era el responsable de todos los procesos. Como les dije, ya se prefiere hablar de dirofilariasis cardiopulmonar más que gusano de corazón porque el efecto en los pulmones es grave, ya que hay productos antigénicos propios de los parásitos, y ya vamos a ver algunos, y tenemos este simbionte, que es una bacteria que está en todos los estadios de desarrollo de la Drosophila, que es la Wolbachia, que tiene mucho que ver, es una bacteria gram negativa, que tiene mucho que ver con el proceso inflamatorio. Vamos a tener endarteritis, se van a formar vellosidades en muchas de las arterias y puede haber tromboembolismo precisamente por parte del tamaño de los productos, de las cosas que eliminan los parásitos adultos. Esto tiene, entre otras cosas, antígenos que tienen afinidad por los endotelios, por lo cual las arterias, principalmente pulmonares, se vuelven más rígidas, se estenosan, aunque se dilaten, y tenemos estenosis de arterias pulmonares, hay una neumonía, hay edema, y hay procesos inflamatorios a nivel pulmonar, que es un daño que se vuelve grave. Y luego tenemos, lógicamente, hipertensión pulmonar, que al principio la compensa el corazón, y ya hay hipertensión, sobre todo en corazón derecho, que ya eso se vuelve una falla congestiva crónica y es el resto del proceso que vemos, pero ya cuando la carga parasitaria es muy grande. Lo que sigue es el proceso, el síndrome, perdón, de la vena cava, cuando ya tenemos adultos, incluso en vena cava, hay hemólisis aguda y hay síncope o hay falla en el caso de los perros, falla cardíaca grave. Lo de la hemólisis ya lo contamos porque encontramos cosas interesantes. Cuando tenemos la hipertensión pulmonar vamos a tener una tos seca que no es tan frecuente, pero sí se menciona, y en las encuestas que hacemos sí es frecuente que la gente nos comente la tos seca y la asocian con diferentes aspectos, pero es algo que también los colegas en las encuestas que hacemos mencionan. La intolerancia al ejercicio es algo muy evidente cuando el perro tiene algún tipo de actividad, pero bueno, en algunas de las partes que hemos visitado, desgraciadamente el perrito está amarrado en alguna parte o tiene un espacio pequeño donde se encuentra, entonces como que el ejercicio no es algo que podamos ver muy evidente, pero la tos, y sobre todo una tos seca, es muy evidente. Disnea, en algunos de los casos, o sea que está agitado en reposo, y eventualmente la cianosis, que no es algo que esté en los primeros estadios. Ya tenemos una tos crónica, que no solo es la tos seca, sino que es abundante y en algunos casos puede venir acompañada de sangre, disnea, ¿sí? Incluso en reposo, el regúrgito, se da en algunos de los casos, y ya letargia, y como vieron los perritos al puro principio, la pérdida de condición. No es baja de peso, es pérdida de condición por completo. Ya hay descompensación cardíaca y hay dilatación de corazón derecho, generalmente, y hay congestión pasiva crónica que nos va a afectar. Bueno, además, generalmente, afectación de hígado y afectación de riñón de dos formas. Primero por la congestión pasiva y luego por la formación de complejos antígeno-anticuerpos que se están dando precisamente por subproductos o secreciones propias de los nematodos. Hay hepatomegalia, además, como les comentaba, y eventualmente si hay ascitis en ese caso. Bueno, resulta que sí hay efecto, como les decía, no es un proceso mecánico, sino que hay reacciones
y aumento de leucocitos, de algunas líneas de leucocitos, y va a haber una reacción contra las células del endotelio y la formación de vellosidades, incluso de estenosis en algunas de las arterias pulmonares. Y lo otro que nos encontramos con un trabajo que hicimos acá, con este señor, con Juan Rivera, que él estaba trabajando con COVID, malaria en humanos, de si existía algún tipo de causa de una hemólisis o de apoptosis de algunas de las células sanguíneas, y resulta que sí, sí se provocan anticuerpos, antifosfatilcerina y contra el ADN en el proceso de la dirofilariasis canina, demostrado acá en Costa Rica mediante ELISA contra estos dos tipos de, de anticuerpos. Entonces hay hemólisis que provoca una anemia, ¿verdad? Y también hay daño a nivel de algunas células, precisamente por anticuerpos, una respuesta inmune no adecuada debido a la presencia del parásito en los perros. Entonces, aquellas teorías de que era algo meramente mecánico, que el proceso inflamatorio era debido a presencia, únicamente la presencia del parásito, ha tomado ya otros aspectos. Tenemos anticuerpos, tenemos también procesos celulares que van a reaccionar directamente en el endotelio y las arterias pulmonares, que nos explican todo el cuadro de la correctamente llamada dirofilariasis cardiopulmonar. Bueno, esto fue parte del estudio y vean, acá vamos a coincidir varias veces en la zona del Pacífico costarricense y un poquito del Caribe, porque vean dónde está Costa Rica acá en medio del continente y acá está nuestra costa pacífica y esta es la zona del Caribe, donde vemos que los círculos más grandes indican mayor incidencia del parásito, como acá, y precisamente los perros positivos comparados con los perros negativos de las mismas zonas nos demostraron precisamente una mayor incidencia de estos anticuerpos que son los responsables, por decirlo así, de anemia y trombocitopenia, que no había comentado también. Bueno, esto es para que no les quede duda de los efectos cortesía. Hay una colega también de esta zona de Guanacaste, donde vemos el daño pulmonar evidente, incluso ya necrosis, en los pulmones de un perro que murió precisamente de hidrofilariasis. Acá en el laboratorio tenemos los parásitos, pero vean cómo quedan los pulmones. O sea, no es algo meramente cardíaco y no es algo meramente mecánico, sino que es todo un proceso cardiopulmonar. Resulta que los nematodos son especialistas en evadir, este es del mismo perro, evadir el sistema inmune y tienen diferentes mecanismos de acción para lograrlo. Lo primero es suprimir la actividad celular, precisamente las células T helper, y va a haber originalmente un déficit de anticuerpos específicos, pero luego se desarrolla la inmunidad específica y se aumenta, se libera en gran cantidad de complejos de anticuerpos, antígenos anticuerpos, y esto va a tener efecto directamente acá, en riñón. Ahora, ya cuando tenemos precisamente los altos niveles de anticuerpos, va a haber daño endotelial, como se los comenté, sobre todo en arterias pulmonares, va a haber un infiltrado perivascular en los pulmones y va a haber daño, lógicamente, en diferentes zonas del pulmón, como lo vimos previamente, y ya que los comentaba, no solo por la deposición de complejos antígeno-anticuerpos, sino también por la congestión pasiva crónica del corazón derecho, vamos a tener daño en riñón y se evidencia con glomerulonefritis y ya es un estado mucho más grave. Vemos acá las dimensiones de los parásitos, la cantidad de parásitos en este perro a nivel cardiopulmonar. Hay más tablas. Yo me imagino que algunos de ustedes están acostumbrados a ver una tabla que tiene 4 estados o clases, ¿verdad? Pero esta es una tabla simplificada que es bastante útil y digamos, como nosotros que andamos a campo y otros colegas que trabajan en zonas de alta incidencia, han adaptado esta tabla que nos permite, vean, este perro no tenía ninguna sintomatología, nada más que eventualmente tosía. Entonces en el hospital de especies pequeñas de la escuela veterinaria, esto es de un colega en una zona de alta incidencia, pero cercana, o sea, por decirlo así, que he tenido la oportunidad, y los que son de Costa Rica saben que tenemos que estar subiendo y bajando, perdón, montañas. Entonces de una zona de bajura con grandes cantidades de cuerpos de agua, llevaron a este perrito a otra zona y al final murió, estaba completamente descompensado. Los dos con lo mismo. Este tenía pocos adultos, se trató, pero lo único que tenía era un poquito de tos, ni siquiera jadeaba, ni mucho menos. Entonces, en estos casos, el paciente puede ser asintomático
y estar aparentemente normal y eventualmente anemia, pero no es algo muy común. ¿Qué tenemos que ver? Que ambos vivían en zonas de alta incidencia y se les hizo la prueba de anticuerpos, de antígeno mediante una prueba rápida y se encontró positivos a ambos. Entonces, asintomático y el paciente se ve aparentemente normal. Ya tenemos un grado moderado donde el estado general, vean acá, puede ser regular o bueno, pero si hay intolerancia al ejercicio y solo tose cuando hace ejercicio. Y aquí sí ya vamos a considerar en el hemograma la anemia. Ya tenemos la forma grave, que el estado puede ser malo, como vieron los peritos del principio, la intolerancia absoluta al ejercicio, y la tos seca, que en casi que todas las encuestas las personas nos lo dicen como que un día le dieron huesos de pollo y desde entonces se los quiere sacar, un día escarbó en la basura, algo se comió y se lo quiere sacar, entonces una tos seca muy evidente. Y el jadeo o el aumento de la frecuencia respiratoria, incluso el perro en reposo, y ya aquí es grave. Como les digo, hay otros, digamos, en Europa se usa uno y en otras partes se usa una estratificación o unos grados de enfermedad que van no de 3, sino de 4 estados. Y también ahí se asocian con cantidad de parásitos presentes con el tipo de tratamiento que se debe aplicar. Lo que hemos hecho acá y lo que hemos encontrado, empezamos con serología, donde en el momento que se hizo, eh, a principios de este siglo, ¿verdad? Encontramos una alta incidencia de líquida mediante serología, encontramos anaplasma y encontramos uno más que anaplasma, Dilofilaria imnitis, pero encontramos que era una zona específica, zonas de la costa guanacasteca, zonas de Punta Arenas, estos dos en la costa del Pacífico, y bueno, acá en este caso no encontramos, y dos perros de la capital, donde no hay gran cantidad de vectores, no hay cuerpos de agua y las temperaturas no son precisamente para que se desarrolle el ciclo con alta incidencia, pero, y eso es lo que les recomendaba, que es muy importante en su anamnesis y en su análisis, la historia de los viajes. Ambos perros viajaban frecuentemente a la costa pacífica del país, no precisamente a Punta Arenas, sino a otras zonas, pero viajaban prácticamente todos los fines de semana. Este fue el trabajo que se hizo en ese momento mediante serología y luego se hizo con PCR, pero eran poblaciones una población más pequeña de perros, fue como 200. Encontramos mediante PCR alta incidencia de líquido nuevamente en valores muy similares, volvimos a encontrar anaplasma, por primera vez reportamos babesia en el país, estos tres transmitidos por garrapatas, ¿se acuerdan? Y volvemos a encontrar una prevalencia bastante parecida de Dilofilaria immitis mediante PCR. ¿Dónde? Bueno, en una parte de la costa del Pacífico costarricense, en Punta Morales, donde hemos seguido trabajando. Acá, esta es una zona alta, los que conocen, cerca de parte de la provincia de Alajuela, que es San Ramón, que es frío, pero perros que habían sido rescatados en la costa del Pacífico, y en ese momento, en la zona del Caribe, sí encontramos perros positivos que el estudio anterior, mediante serología, no habíamos encontrado, hablándonos un poco tal vez de nuestro N, de nuestros perros evaluados, o también de la sensibilidad de la prueba que nos permitió encontrar en el Caribe también. Es el trabajo, un poquillo viejo, pero bueno, ahora sí, precisamente como parte de este trabajo se hizo otro donde se logró estandarizar el PCR. Vean que normalmente este estudio se había perros positivos mediante un kit de serología, se hizo NOT y mediante el NOT también se pueden cuantificar la cantidad de larvas presentes, la prueba microcapilar y la relación de NOT con el PCR, y resulta que sí teníamos una relación de positividad mente al NOT, o sea, bueno, es sensible con el PCR. Se encontró, y se acuerdan lo que les comentaba, otras filarias como Acanthocheilonema reconditум, que no se puede diferenciar con microcapilar, sí, mediante la medida en el NOT, y Cercopitifilaria, perdón, que no se haya reportado en el país. Esta se transmite por pulgas y esta se transmite por garrapatas, pero se consideran apatógenas. Este es el trabajo ese de la filaria mediante PCR y se estandarizó unos primers. Este fue otro, y esto es algo que sí considero importante, es donde vemos las provincias de Costa Rica, hay un N similar, aquí hay una mayor cantidad de Punta Arenas y Guanacaste de perros muestreados, y tenemos los agentes otra vez evaluados, y esto es lo que yo quiero rescatar de este artículo, de este trabajo.
que yo sí considero, y antes había una empresa que solía hacer esto precisamente para los perros viajeros y para los humanos que viajaban con sus perros, hacer este tipo de mapa. Este es solo para Costa Rica, pero debemos tener del continente, ver donde hay, por ejemplo, chagas, donde hay esa incidencia de introfilaria, etcétera. Y acá en Costa Rica está por provincias, y creo que el primero, sí, Ehrlichia, Anaplasma, este es Babesia, y finalmente Hidrofilaria, donde vemos Punta Arenas, una parte de la Alajuela con cierta incidencia, y no, casi no hay en el Valle Central, pero sí tenemos en otras partes del país la incidencia. Pero esto es importante, no solo para la práctica, si yo estoy viviendo acá, o si estoy viviendo acá, que tengo que preguntar a dónde ha ido, qué han hecho, por dónde han andado, en qué país fueron, etcétera, para orientar mi diagnóstico y saber que, por ejemplo, este tipo de enfermedades y, por ejemplo, los dos agentes que estamos desarrollando el día de hoy tienen que ver precisamente con la transmisión vectorial, y tiene que estar el vector, tiene que haber un ciclo y tienen que haber condiciones para que el ciclo se complete e incluso para que la incidencia sea alta o baja. Bueno, ahí estamos trabajando en diferentes condiciones. Esto es a campo, un barrio. Esto es también una zona de bajura con gran cantidad de cuerpos de agua. Aquí y acá encontramos relativamente alta incidencia. Y por acá quiero rescatar algo, que esto es una clínica veterinaria. Ahí estoy yo sufriendo con mi inglés, pero yo creo que al final me la jugué, donde hicimos el muestreo, pero en esta zona hay mucho personas de Estados Unidos y mucho europeo viviendo, ya retirados o bien teniendo negocios, pizzerías, hoteles, etcétera. Y ellos son muy conscientes del uso del tratamiento preventivo, que ya ahorita lo comentamos, y resulta que acá, en esta zona específicamente, pese a ser Caribe, ser de bajura, incidencia de vectores, las zonas condiciones, la prevalencia que encontramos fue baja. Esto lo hicimos únicamente con microcapilar, y vean, logramos muestrear en todo el país 730 perros de prácticamente todas las provincias de Costa Rica, excepto la de Cartago, que queda acá, contigua hacia el este del Valle Central, fue la primera capital. Y fue la única que no pudimos entrar, pero vean la incidencia de Punta Arenas, más del 20, bueno, cerca del 20%, un poquito más. San José tiene que ver con una zona, porque la provincia es larga, no es solo la ciudad capital, sino que tiene unas zonas que se entienden hacia la zona sur, y precisamente en la zona sur, en zonas de bajura, con gran cantidad de cuerpos de agua, encontramos incidencia de hidrofilaria en la provincia de San José. Alajuela también, las llanuras del norte son de bajura, con gran cantidad de cuerpos de agua, y Heredia es una zona que es Sarapiquí, que es el cantón más grande de la provincia de Heredia, que está hacia el norte, en las llanuras del norte, zonas de bajura y con gran presencia de cuerpos de agua. En Limón se encontró muy poquito, y Guanacaste, la zona costera, la zona que da el Pacífico, es lo que nos da este resultado, porque la zona continental, que es esto precisamente, es muy baja la incidencia, por decirlo de una manera. En este caso encontramos un 10% de los perros positivos utilizando la prueba de microcapilar. La pasamos a que hicieran el NOT modificado, la prueba NOT modificado, y resulta que ellos se encontraron un 12%, o sea, aumentó en un 2% la sensibilidad en el caso del NOT. Y hicieron conteos de los de las microfilarias. Nosotros en el microcapilar podemos reportar abundantes, pocas, muchas, etcétera, tener niveles, pero es una prueba de concentración. Es mejor con los conteos que se hacen en NOT. Pasamos acá, una empresa acá nos donó 500 kits de diagnóstico, hicimos otro muestreo, no encontramos nada en Alajuela ni en Cartago, sí en Heredia, en esa zona de Sarapiquí, Llanuras del Norte, en Guanacaste, en la zona más hacia la costa, no la zona continental. Punta Arenas vuelve a ser un punto alto, y en Limón volvemos a encontrar mediante serología. Pasamos de un 10% mediante microcapilar a un 14%, y si se comparan las dos pruebas, sí encontramos una mayor sensibilidad de la serología versus el microcapilar. Pero cuando encontramos casos negativos a serología y positivos a microcapilar, muy posiblemente son los casos que tenemos de Acanthocheilonema reconditium, que no va a tener reacción alguna a esto porque es específica, especie específica de anticuerpos monoclonales. Entonces Acanthocheilonema me da negativo acá, pero sí vamos a tener larvas circulantes, con la salvedad, como les comentaba, que es apatógeno.
En las encuestas de muestreo, la condición corporal fue algo muy evidente, los perritos que les mostré al principio, la tos seca que les comentaba y la epistaxis. Desgraciadamente, ahí, dependiendo de la zona, ya vieron cómo está el país con otro tipo de agentes vectoriales como el líquea, la epistaxis y la trombocitopenia, tienen que ver, se da precisamente en casos de líquidos, entonces deberíamos comparar cuáles de esos sueros también nos dan positivo a el líquea canis, por ejemplo. Entonces, también de esta zona de Sarapiquí, una cortesía de una colega, este es un video del perro, no queda bien el video para conversárselo, pero este jadeo, ven la cianosis, un poquito de lengua y la tos que tiene el perro, ya si tiene asitis y todo, creo que es el mismo de la radiografía que les monté al principio. Lo vemos acá mediante esa serología donde tenemos hasta un 60% en, la zona, en Punta Morales de perros positivos. Acá está el N que tenemos. En Costa de Pájaros es muy cerca de Punta Morales, en la costa del Pacífico, provincia de Punta Arenas. En la zona de Sarapiquí, como les comentaba, llanuras del norte, es bajura con cuerpos de agua. Y en la zona de Punta Arenas Centro también vemos que hay zonas del 60% de perros positivos, lo que les comentaba, efecto bola de nieve o storm, lo van a encontrar, storm, perdón, porque sean todos los factores, el ambiente, la temperatura, la humedad, los cuerpos de agua, la cantidad de vectores y perros positivos, entonces cada vez se va acumulando más. Y ahí sí, no hay quite, digamos, de la sintomatología que encontramos, los perros con baja condición, la tos seca, epistaxis en algunos casos, etcétera. En la zona de Punta Arenas Centro también se da. Entonces, del sur de la costa pacífica, Puerto Jiménez, encontramos un N alto, pero no es tan alta la incidencia. Eso también, esto es costa pacífica, Parrita, la zona de Guanacaste continental, una ciudad que se llama Liberia, Tamarindo, que sí es costero completamente, ahí. Río Claro es también la zona sur, provincia de Punta Arenas, y la parte de Nicoya, que también es Guanacaste, pero también un poco zona continental, aunque cerca de la costa. Esto es ya con parte continental, Orotina, pese a ser de bajura y cuerpo de agua no encontramos. Esto es el Caribe, Tortuguero, Orosio es una provincia de Cartago, que de altura aquí sí logramos visitar la provincia de Cartago, no encontramos perros positivos, vean el N es importante, pero no encontramos perros positivos. Siquirres es Caribe, hacia el continente, no hacia la costa. Esto es la zona de la parte alta de las llanuras, perdón, las llanuras del norte, Muelle de San Carlos, Upala, Turrialba es de la provincia de Cartago, Limón es en la costa, y esto también en las llanuras del norte, la zona de San Carlos, y Tanque, también donde no encontramos casos positivos, pero si ven acá la parte pacífica costera, tanto la provincia de Punta Arenas como la provincia de Guanacaste encontramos alta incidencia, y el N, bueno, fue alto, final un 14%, porque vean que acá toda esta parte no encontramos nada, pero acá sí se va. Bueno, hasta ahí tenemos lo que sería Virofilaria imitis, y voy a hablar de Leishmania en general. No me voy a extender mucho porque si nos darían no sé cuántas horas hablando del género Leishmania. Me voy a referir a cuestiones básicamente puntuales para entrarle a esto que es la leishmaniasis visceral, y esto ya es un caso acá de Costa Rica. El género Leishmania implica una gran cantidad de especies con diferentes manifestaciones a nivel del mundo, está distribuida por todo el mundo y diferentes formas. Tengo que comentarles, por ejemplo, que la leishmania cutánea y esta, la mucocutánea deformante, es muy antigua en el continente americano, y esta orfebrería de Sudamérica nos lo dice, donde ya las representaciones muestran los efectos del parásito en la zona mucocutáneas. Las lesiones cutáneas de este tipo, ulceradas, como en perros y en humanos, que en algunos me imagino que ha escuchado la palabra papalomoyo, este es lo que se provoca. Y tiene como característica precisamente que el género de Leishmania es transmitido por este tipo de mosquito, no es cualquier mosquito, se conocen como flebótomos, y a diferencia de los otros mosquitos que vimos previamente, no se desarrollan en ambientes acuáticos, sino en ambientes terrestres, pero con alta cantidad de materia orgánica, gallineros, donde se cultiva carambola, donde existe mango, por ejemplo, cultivos de mango. Las letrinas, cuando había letrinas en diferentes países, ahí se desarrollan las larvas de este agente del mosquito, y su nombre en náhuatl, papalomoyoto, es el que originó el que comúnmente se conozca como papalomoyo. Este es William Brooks Leishman, y este señor es Charles Donovan, quienes precisamente estudiando las fiebres negras o el calazar o la fiebre dum dum en la India, ambos británicos,
se encuentran en vasos de soldados británicos muertos. Bueno, en algunos biopsia, en otros ya por necropsia. Los amastigotos, que ustedes los van a encontrar en literatura como Leishman, Donovan, Boris, que eran los amastigotos, no saben precisamente qué es, lo describen de manera contemporánea, y si Ronald Ross es quien le pone Leishmania donovani específicamente a lo que es el calazar o fiebre de Undum, o sí, o la fiebre de la India, y es una forma que, así como la Leishmania infantum, que la vamos a ver acá, tiene tropismo por vísceras, no se queda así a nivel cutáneo, como acá, ni mucocutáneo, como son las típicas del continente americano y algunas del viejo mundo, tanto del Medio Oriente como de Asia. Muy rápidamente, ya se los comentaba, proceso provocado por el protozoario del género Leishmania. Existen el género, subgénero Leishman y Viania. Viania es propio del continente americano. Hay diferentes factores de biología molecular, de presentación clínica y de dónde se reproducen o se replican las formas en el vector, en el flebótomo, en el intestino del flebótomo. La transmisión también es vectorial mediante flebótonos. El género Lutzomia y el género Phlebotomus son los que lo transmiten. Desde 1700, ya en 1500 en Irak se describía algo, pero Alexander Russell describe los tipos de lesiones en el Medio Oriente, la llaga de Oriente, el botón de Oriente, y luego como por ciudades, la de Damasco, la de Alepo, y resulta que eran dos especies, pero bueno, eso es otra historia. Clark en 1882 describe ya el calazar, la fiebre negra, la fiebre dundum, que es la que les comentaba, como se descubre finalmente o se evidencia por Charles Donovan y William Leishman, lo que termina llamándose la Leishmania donovani, que es esto, y si Ronald Ross es quien lo escribe, y resulta que para 1835 se habla de una forma en el Mediterráneo. En 1904 se describe en niños, entonces por eso le ponen Leishmania infantum. Y en 1908 se describe ya en el perro, el cuadro que conocemos ahora, precisamente en la cuenca del Mediterráneo. Para 1909, cuando se pensaba que las mismas del Medio Oriente eran las que provocaban las úlceras o el papalomoyo en el continente americano, es precisamente Gaspar Viana, por eso el subgénero Viana, el que dice que no, que es una cepa completamente diferente, una especie diferente, y le pone la Leishmania brasilensis, que ahora es todo un complejo, pero en ese momento fue lo que él describió. En 1937, Márquez y Lobo se encuentran estudian en Brasil lo que se ha aislado, y esto es importante, como lo vamos a ver más adelante, las formas viscerales que se han aislado en Sudamérica, en perros y en humanos, en niños, resulta que no logran replicar el cuadro en animales de laboratorio igual al que se daba en la forma del Mediterráneo. Entonces ellos deciden llamar a la forma del Nuevo Mundo, o la forma que se había aislado en Brasil principalmente, Leishmania chagasi, por los chagas, y dejar la del Mediterráneo como Leishmania infantum. Leishmaniasis hay más o menos en 98 países, hay 15 millones de personas infectadas, pero es parecido, pero bueno, es diferente, y hay 350 millones de personas al riesgo, lo cual nos habla de una salud y de la importancia de esta enfermedad que se considera desatendida o neglected disease, precisamente porque no desarrolla tanto interés como otras enfermedades. Sin embargo, la OMS la propuso para su erradicación en el año 2030. Bueno, que esto es un estudio que se hizo acá en el país después de un caso de humanos, ya lo vemos, con gente de la OPS, y como nosotros como parte de la universidad participamos precisamente en lo que es el abordaje de un caso, y ya pueden buscar, está libre online, este tipo de procedimientos o manuales precisamente para el diagnóstico, manejo y sobre todo control y prevención de la leishmaniasis en el continente americano o Organización Panamericana de la Salud. Vamos al ciclo, muy rápidamente. Tenemos los amastigotos en las células fagocíticas del sistema mononuclear. Monocitos, ¿se acuerdan que los monocitos salen a los tejidos para convertirse en macrófagos, células de Langerhans y otros donde tenemos los amastigotos ya fagocitados, que es una forma circular sin flagelo? En el vertebrado solo va a haber amastigotos y generalmente los vamos a encontrar dentro de las células ya fagocitados. Dentro del flebótomo y en los medios de cultivo lo que encontramos son los promastigotos, que es esta forma flagelada, fíjense, donde está el cuerpo, y también un flagelo porque son mótiles mediante el cual se desplazan. Vean que aquí se da la replicación dentro del intestino del flebótomo, y dependiendo de dónde se dé, tiene que ver con los subgéneros Leishmania y Leishmania viania, además de las presentaciones
y manifestaciones. Hay todo un estudio ahora realmente de cómo evolucionó a las diferentes formas, pero bueno, vamos a dejar ahí. Donde tenemos que se da el inóculo y vean acá que se queda a nivel cutáneo cuando los macrófagos lo aíslan, o bien cuando se va ya a nivel visceral. Y aparecen acá diferentes vectores, que hay un montón, vectores de reservorios que encontramos en el ambiente, y eso es importante en la incidencia y lo que es que se mantenga el parásito en diferentes ambientes, y de ahí que lo tome el flebótomo, lo pueda transmitir a animales domésticos, al humano o entre los mismos reservorios silvestres. Ven acá, el flebótomo lo vuelve a tomar de macrófagos, y en el caso del Leishmania infantum, el principal reservorio es el perro, sea donde sea, no tanto el humano como el perro. En el caso de Leishmania donovani, en países como la India, es de humano a humano, o sea, es antroponótica. El flebótomo lo toma el humano y vuelve a transmitir el humano, y ahí se completa el ciclo. Que es, vean acá, la forma visceral. Aquí están los promastigotos en un medio cultivo, y este es un macrófago con amastigotos. Esta foto es de acá, de un aspirado de uno de los casos que tuvimos en el reporte que recientemente logramos hacer acá en el país. Es una foto de un colega acá del laboratorio de patología. Ya ahorita no está acá, está estudiando, sigue estudiando afuera, pero seguimos en contacto con los estudios. Quiero rescatar algo acá, que vean que los vertebrados siempre, vean la dirección de las flechas, vamos a tener amastigotos fagocitados en células del sistema fagocítico mononuclear, monocitos, macrófagos, etcétera, cerebros de Langerhans. Y en el flebótomo se desarrollan los promastigotos, que es lo que el flebótomo inocula al humano, a sus reservorios, o en el caso del perro, que es un reservorio, pero la padece. El perro también se puede dar transmisión, la transmisión venérea y la transmisión prenatal, cuando el perro ya nace con los parásitos. Bueno, en Costa Rica tenemos que ver que se han dado todas las formas, la mayoría es la forma cutánea, muy pocas de forma cutánea, y resulta que la visceral ha sido todo un proceso de diagnóstico y encuentro. Resulta que lo que es la Leishmania infantum, a diferencia de, por ejemplo, en el Mediterráneo, que da la forma visceral completamente, en Centroamérica y en Venezuela da una forma atípica, que es una lesión no ulcerada, que suele ser crónica y que se da principalmente en niños o en otras personas en áreas expuestas. Existe también la forma diseminada difusa, que son múltiples lesiones que se han dado acá también. Tenemos en Costa Rica la Leishmania, vean, viania, se apropia del continente americano panamensis, la Leishmania brasilensis, que es un complejo, y algo que se parece a la Leishmania guyanensis, y finalmente la Leishmania infantum, que ya se sabía, pero que logramos demostrar recientemente. Resulta que la Leishmania infantum para 1982, este señor que está acá, don Rodrigo Celedón, la reporta y reporta que está el vector. No me voy a meter en taxonomía del vector porque está en proceso de renombrarse, entonces dejémoslo ahí. Y ya en 1989 se reporta la forma típica como tal, la que les comento, que es una forma crónica, no ulcerada, y que es un nodulito ahí con un halo blanco. Ahora sí, para 1999 sí se reporta el primer caso en la zona de Guanacaste de un niño con la forma visceral, y se confirman los amastigotos en una parte de Guanacaste. En ese momento, después de este caso, vamos por primera vez a ese barrio, tomamos muestras, más o menos como casi 200 perros, 100 de perros, y se hizo un ELISA, se corrió un ELISA que era del Medio Oriente, de la parte del Medio Oriente del Mediterráneo, de Israel, sin ningún resultado positivo. Volvemos en el 2014, ya vieron el estudio aquel en que encontramos Ehrlichia, Anaplasma, Babesia y Dirofilaria, y se hizo PCR. En ese momento no encontramos, con los perros que se muestrearon en esta zona, ninguno positivo. Hay otro caso del 99, volvemos en el 2020, no, mentira, hubo un caso en el 2019, y volvemos así, pero a 2 meses antes de la pandemia, vamos nuevamente a Guanacaste, perdón, muestreamos y casi 200 perros, se corren ELISAs y no aparece ninguno positivo. Perdón, ese fue este caso humano del 2019, lo que provocó, lo que hizo que fuéramos en este momento, y que la OPS se fijara en este país. Vino la pandemia, y en el 2023 ese estudio de caso, como les comenté, o abordaje de caso, que es cómo se procede a partir de la Organización Panamericana de Salud a través del Ministerio de Salud de cada país. Y ya voy a lo del 2023. Esta es la forma cutánea tradicional, es una lesión ulcerada con los bordes engrosados por su amplio reacción de tipo celular, que ya lo vemos,
y se mantiene ulcerada y es lo que se conoce generalmente como el papalomoyo. Vean la lesión acá en el perro que es parecida. La forma mucocutánea, que como les comentaba, es deformante, en la cual agarra no solo piel, sino también mucosas y provoca ese daño. Y esta es la forma típica. Esto es cortesía de Licencia. Esa es la forma típica que resultó ser Leishmania infantum, pero que en Centroamérica y en Venezuela también se manifiesta así y no como en Brasil y otras partes de Sudamérica que de una vez va a nivel de víscera, sino que se queda acá a nivel cutáneo y se conoce como forma atípica de Leishmania infantum, que por muchos años se consideraba Leishmania Chagassi, pero ya a través de biología molecular, análisis, secuencia, y todo se sabe que es la misma. Ya vamos a ver que hay una pequeña diferencia, pero vemos más adelante. Esta doctora que está acá trabaja en Guanacaste, la doctora Leticia Cajal, y ella es la que tiene un kitcito, ella viene de España, está trabajando acá, y se encuentra precisamente un perro positivo mediante serología, y es la que nos contacta, porque no está en el país reportada, no se está claro cómo es el asunto, cómo se procede, y procedemos con el resto del análisis, que lo vamos a ver ahorita, que es cómo se debe abordar este tipo de casos. Este es el reporte del 2023 y lo vamos a dejar acá un momentito y ahorita sigo con el resto del proceso. Este caso serológico, la serología que hay una que es oficial, que se produce en Estados Unidos y Brasil, que es con la que se reporta y se permiten los censos, ¿verdad? O las exportaciones y todo eso, pero hay varios kits que tienen muy buena sensibilidad, en los cuales pueden confiar y considerar, pero sí hay que, lo ideal es abordar totalmente el caso. ¿Qué podemos hacer? Aspirados de linfonodos, generalmente va a haber linfoadenopatía, entonces hacemos aspirados de linfonodos. Eso se puede poner en un portaobjetos, se tiñe con Deep Quick y ver si encontraron la foto que les enseñé anteriormente, donde están los amastigotos en un macrófago, por ejemplo. Se puede hacer a ese mismo aspirado o alguna biopsia de piel PCR, que es otra opción adecuada para hacerlo, y ya ver, digamos, el grado como está el perro para tomarlo en cuenta. Estos son las estratificaciones y los grados como deben ser, donde la serología, y esto es algo que quiero rescatar de momento, los niveles de anticuerpos no son protectivos, no son protectores y más bien tienen un montón de efectos no deseados. Y el perro que desarrolla mucho anticuerpo más bien desarrolla la forma visceral, y en cambio los perros que responden de forma celular y que activan sus macrófagos a la producción de óxido nitroso, más bien logran controlar o mantener el parásito y no desarrollar una enfermedad grave. Los signos pueden ser leves y a nivel de laboratorio no vamos a encontrar nada. Bueno, el tratamiento ahí se discute. No voy a meterme mucho en tratamiento ahorita, y si quieren, al final comentamos un poquito el tratamiento de ambos agentes. En el estadio 2 ya tenemos una concentración de anticuerpos que puede ser elevada y ya es lo que llamamos la disminosis clínica. El perfil renal puede ser normal, puede ser creatinina, pero sí ya va a haber lo que es se recomienda el tratamiento. Entonces, ¿qué tengo por acá? Así, bueno, ya cuando tenemos 3 y 4, los anticuerpos suelen ser altos, puede haber signos ya de origen inmune, principalmente en riñón, y puede haber en algunos casos ya una anemia no regenerativa o regenerativa normocítica, normocrónica, pero ven acá los niveles de creatinina y hay síndrome nefrótico en el estado 4, cual el pronóstico es muy malo. ¿Qué tenemos? Pérdida de peso, letargia, porcentaje de los casos que se da, alopecia es algo muy importante que vamos a ver, puede haber úlceras también, dermatitis, linfoadenomegalia es algo frecuente que tomen en cuenta, ya la letargia la vimos, las mucosas pueden ser pálidas por esa anemia que les comentaba, y la parte de cutánea que se da frecuentemente. Acá, de manera de resumen, cosas que sí tienen que tomar en cuenta. Bueno, ya viajes de los perros, zona de incidencia, la incubación puede ser prolongada, incluso años. Anorexia, las lesiones cutáneas, la fiebre, sobre todo fiebres prolongadas como una semana, la emaciación, ya vieron cómo se ponen los perritos, linfoadenomegalia, eso es muy importante, hepatosplenomegalia, la anemia y ya finalmente la glomerulonefritis que se da posteriormente. ¿Y qué es esto? Bueno, el crecimiento aumentado de las uñas. Este es el primer caso, el caso de Finn. Vean cómo está Finn de condición. Y acá se ve un poquito y acá está, no se ve muy bien el poplito, todos los linfonodos prácticamente están infectados y de acá se hace el aspirado. Pero vean cómo está Finn. La doctora corre este kit, le sale positivo a Leishmania, le hace el hemograma completo, vean el hematocrito, la hemoglobina, hay trombocitopenia y finalmente acá la parte
renal se ve completamente alterada y ya procedimos con fin. Luego tenemos que agradecer al doctor Jiménez Tuc, a la doctora Lores, al doctor José bueno, en sus prácticas privadas y también en la universidad, en la sección de patología de la Universidad de San Francisco de Asís, que abordamos, por decirlo de una u otra forma, cada quien por su lado, los diferentes casos hasta completar 8 casos sin darnos cuenta de una u otra forma, así como Leishman y Donovan, que se encontraron al mismo tiempo el agente por aparte. Algo así sucedió y logramos coordinar con la gente de microbiología del UCR, específicamente con la doctora Alicia Rojas, la parte de biología molecular y el resto de los análisis y encontrar precisamente 8 casos, pero esto es lo importante, es en una zona específica de la provincia de Guanacaste, donde ya desde 1982 don Rodrigo Celedón evidenciaba la presencia de la gente y el vector. Corrimos a estos kits de serología. Después del caso de Fin, fuimos al barrio de Fin, muestreamos más perros y procedimos a hacer todo el resto del estudio. Y como les digo, acá pueden ver, por ejemplo, este es otro caso, Bioms, vean cómo se da el crecimiento de las uñas y cómo está a nivel cutáneo este tipo de lesiones. Por acá tengo más fotos, creo. Sí, ahí tienen. Vean acá los edemas que se forman, las lesiones, hasta úlceras en algunos de los casos, y este es otro de los casos reportados. Tenemos acá los casos, la edad, 4 o 2 años, o sea, relativamente adultos, jóvenes, pérdida de peso este fin, caquexia prácticamente, úlceras y alopecia. Positivo mediante serología, y este era de Tamarindo, vean, prácticamente todos en la región de Tamarindo, Guanacaste, y este con caso de dermatitis, que no se le realizó serología, y es más bien del Valle Central, pero está como que posiblemente haya viajado. Este otro tenía esplenomegalia, también positivo mediante serología, y es de Tamarindo. Acá hay uno que sale negativo a serología, pero es un perro relativamente adulto. ¿Ok? Este es el estudio, está libre por Frontiers de Open Access, por acá está el estudio donde, como les comento, participamos la doctora Leticia Cajal, el doctor José Campos de la Universidad de San Francisco de Asís, Javier Jiménez, que él tiene su clínica, la doctora que se me hizo, bueno, por acá la tengo que tener, la doctora Alicia Rojas, por supuesto, este doctor Romero y Alfaro Alarcón son patólogos de acá de la Escuela Veterinaria que ahorita se encuentran estudiando afuera. Mariana, la doctora Mariana Guevara está trabajando con nosotros ahorita aquí en patología. Y bueno, Joan es de la UCR, Alicia de la UCR y Carlos Mata, que es de Inciensa, que precisamente es el órgano oficial de monitoreo. Este es el ambiente donde podemos esperar que circule la leishmania entre reservorio silvestre, el reservorio doméstico y el flebótomo. Y estos ambientes, como les comentaba, donde la gente habita, que puede haber gallineros, que puede haber cultivos de diferente tipo, porque el vector, el flebótomo, no es que está en agua, no vamos a buscar cuerpos de agua como estábamos mencionando en Dilofilaria, sino que son ambientes relativamente secos, pero con alto contenido orgánico, como les digo, donde se cultiva carambola, mango, gallineros, cuando había letrinas, este tipo de ambientes es donde se desarrolla el flebótomo y el ciclo se mantiene y termina afectando al humano. Hay forma visceral acá, en Brasil y en otras partes de Sudamérica es grave y es abundante, y acá en Centroamérica está la forma cutánea atípica, no ulcerada, y ya también hemos mostrado la forma visceral, pero resulta que no encontrábamos, vieron la cantidad de veces que fuimos a buscar, y ya en Honduras se había encontrado precisamente la forma visceral en perros, pero se hablaba de algo meramente nutricional. Bueno, acá está este caso, que es de otro, vean la condición, cómo está el perrito, vean acá el linfonodo popliteo, cómo se ve, acá se ven un poquito los linfonodos, pero vean la condición y las lesiones cutáneas que tiene este perrito, que es otro reciente, diagnosticado también mediante serología, e hicimos todo el abordaje posterior. Esto es de fin, aquí las lesiones en la nariz, los amastigotos, los linfonodos. ¿Qué nos encontramos? Bueno, resulta que este análisis mediante biología molecular precisamente permitió evidenciar que era Leishmania infantum, que era Leishmania primero, que era Leishmania infantum, y los árboles genéticos lo que nos demostraron es que a diferencia de la cepa que hay en Sudamérica, conocida como la del Nuevo Mundo, que muy posiblemente llegó hace 500 años de acá, precisamente del Mediterráneo, ha evolucionado, se ha desarrollado y es, por decirlo así,
una cepa más adaptada al continente americano y por eso es tan grave y tan frecuente, por ejemplo, en Brasil, y ha habido brotes en Paraguay, Bolivia, Perú recientemente. En cambio, la nuestra es más reciente y coincide precisamente con la del viejo mundo. Ven acá, Portugal, Marruecos, Croacia, la zona del Mediterráneo, y que vino, por decirlo así, recientemente, muy posiblemente, el reservorio principal es el perro, pero el siglo pasado, no hace 500 años, y por eso es mucho más parecida a la del viejo mundo que esta que en un momento se llamó Leishmania chagassi, que ya se sabe que es Leishmania infantum, pero mediante la biomorfología molecular fue que lo encontramos así. Vamos, Fran, resumiendo, el perro es el principal reservorio del Leishmania infantum, endémico en Europa y Sudamérica. El brote reciente se lo decía Paraguay, Bolivia, incluso Uruguay. Se comportaba o se ha comportado relativamente diferente en Centroamérica con una forma típica y como vieron, no encontrábamos perros positivos. Eh, Tiene que haber el vector y son las endémicas. Hay otra forma de transmisión, que ya les dije, transplacentaria, bueno, prenatal y venérea. Vean que en las zonas endémicas hasta el 60% de los perros vamos a encontrar los positivos asintomáticos. ¿De qué depende esto? De la reacción original. Si el perro monta una reacción inicial del ingreso del parásito, principalmente con TGL1, ¿verdad? Y se da un agregado de tipo celular y se forma en interferón, factor de necrosis tumoral y óxido nitroso, se para, por decirlo así, el perro va a estar positivo, pero no va a estar enfermo. Si, al contrario, sobre todo perros más jóvenes con un sistema inmune eh, inmaduro, perros con algún tipo de nutrición, perros con algún tipo de enfermedad concomitante, perros ya adultos con alguna neoplasia o algún fallo de otro tipo, monta una respuesta con TH2 y lo que producen es un montón de interleuquinas, todas IgG, IgM, IgA. Esas cargas altas de anticuerpos no son protectivas. Nos permiten diagnosticarlo, pero no protegen al perro para nada y más bien van a tener efectos no deseados, como vieron el problema a nivel renal posteriormente. ¿Ok? Tratamiento, si hay, bueno, la metofosina es uno, el purinol, son diferentes y a veces se hace con coadyuvantes, se mezclan, van a encontrar diferentes protocolos dependiendo del grado, cómo está, pero el glucantime es el de elección original. Si ya hay fallo renal, este no se recomienda, recomienda el lopurinol. Hay vacunas, una de Sudamérica y otra de Europa, protege hasta, tiene una efectividad del 70%, tiene que tratarse perros que estén completamente negativos y lo que se sigue deseando es, digamos, que el perro no se exponga. El flebótomo tiene actividad en el atardecer y las primeras horas de la noche, siempre y cuando no haya viento y no llueva, porque no es tan buen volador. Entonces, procurar que el perro no esté expuesto a esas horas. Y los collares y algunas pipetas tienen un efecto repelente que permiten precisamente proteger al perro de lo que es leishmania. En el caso de Dirofilaria, el tratamiento preventivo, y eso es lo que les decía, de la zona donde el poder adquisitivo del propietario y la cultura de aplicar una lactona macrocíclica mensualmente funciona. O sea, es un preventivo muy bueno y la lactona macrocíclica precisamente ayuda a prevenir que se dé la hidrofilariasis en el perro. Y hay países donde, por el caso de la Leishmania infantum, por la importancia como agente zoonótico, el collar es obligatorio y hay zonas o lugares donde el mismo municipio compra los collares y, por decirlo así, los regala o los dona en zonas de alta incidencia para evitar el piquete del flebótomo en el caso del perro. Que, bueno, pueden buscar esto, Domenico Tranto es de Italia y Felipe de Brasil. Y sí es de Open Access, se los recomiendo montones porque precisamente es un consenso entre diferentes autores de diferentes países, dado la experiencia científica y la experiencia ya de ellos personal para lo que es el tratamiento y prevención de la leishmaniasis canina, evidenciado mediante la clínica. Aquí está una especie de resumen y pueden ver cuáles son los productos más recomendados para la prevención, lo que es el diagnóstico como tal, y en fin, una serie de aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta al momento de diagnóstico. Vean que, por ejemplo, el caso de Costa Rica, y creo que la línea, si ven un artículo de Honduras, también es como esta zona del Pacífico, ahí donde hemos encontrado que está el agente, están los vectores,
y el ambiente del vector no es cualquier ambiente, sino que es específico. Pero lo que les decía desde el arranque, que quiero que se lo lleven para la casa y para siempre, pregunten dónde andaba, qué zona ha ido, y traten siempre en sus clínicas de contabilizar, de ver cuántos perros de aquí y de allá me dan positivo a tal cosa, a tal otra, e ir haciendo este tipo de mapas que nos orienten mucho mejor en nuestro diagnóstico y procurar precisamente cada vez una mejor salud animal y un concepto de una salud. Eso es lo que tenía para comentar de momento. Si tienen alguna consulta, no sé si por ahí vamos a dar un espacio, más o menos un poquito más de una hora, pero yo creo que eso sería. Bueno, pues al doctor. Muchísimas gracias, doctor. Tal vez me pueden escuchar, me pueden ver. Sí, yo Sí, sí. perfecto. Muchísimas gracias, doctor. En este momento estamos disponibles a preguntas. No sé si tienen alguna pregunta los participantes. Tenemos una solicitud de un médico de Camboya. Sí, tal vez le puede llegar esta información. Sin embargo, vamos a compartirle por redes sociales. Ojalá podamos traducir para tenerlo en inglés. Sin embargo, muchísimas gracias, doctor, por la presentación, por la exposición súper clara, súper puntual, toda la información que hemos recibido. La verdad, como médico veterinario, información muy novedosa, muy, tal vez un poco inclusive hasta completamente actualizada de lo que yo recibí cuando estuve en mi formación profesional, ¿sí? Yo estoy en Ecuador y acá los casos son diferentes. Yo estoy vivo en Quito, entonces es alto. Acá no tenemos estos Exacto. casos. Acá no Sí, no. presentamos esto. En la costa y en la selva, que sería la parte amazónica, casos de hidrofilaria hay Ujú. presencia. Y de leishmania es muchísimo menos la incidencia acá. No, ok. Sí, no, se quitó esa altura. Hay una pregunta, pero me parece que es para el doctor Pablo, acerca de disponibilidad de los kits de Leishmania en Costa Rica. Justamente nos vamos a comunicar más tarde para poder responder en el tema de los kits con el doctor Pedro Villalobos. Por favor, si nos puede mandar su WhatsApp para poderle igual registrar. Tenemos un minutito más para poderle dar por terminada esta charla. Y doctor, muchísimas gracias. Esperamos poder seguir continuando con alguna otra charla en el futuro, de muchísima actualización, de muchísima novedad. Para todos nosotros como médicos veterinarios, súper importante mantenernos actualizados, mantenernos con este tipo de información que nos eleva muchísimo la calidad clínica, exactamente. No, encantado. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y agradecer a todos los que se conectaron y espero que no se hayan dormido. Doctor, tenemos una Pues, consulta del doctor Mario Martínez Solano. Nos consulta si hay casos de uveitis, si se ha visto en alguno de estos con estas enfermedades. sí hay uveitis más en el caso de Leishmania, reportado en zonas donde la incidencia es alta. Aquí, creo que uno de los casos precisamente tenía una uveitis y en zonas por ejemplo, la zona del Mediterráneo y en Sudamérica, una de las formas de aislar también el parásito y el ADN es hacer un hisopado ocular cuando hay uveitis. A partir del hisopado se hace cultivo o se hace PCR y es una forma de encontrarlo ahí entre los signos comunes, digamos, en los países que se hacen secuencias o incidencias, se asocia con, se dan los casos de uveitis si es, bueno, tal vez no frecuente, pero sí se reporta. Y es uno de los puntos, el hisopado ocular es una de las formas de aislar el parásito. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra consulta de la doctora Elizabeth Gómez Cruz. Hola, doctor, excelente charla. Con respecto a la prevención de ambas enfermedades, ¿se recomienda la lactona macrocíclica mensual o puede ser trimestral? Bueno, en el caso de la prevención de Lofilaria imnitis, es mensual la, la, la lactona macrocíclica. En el caso de Leishmania, la lactona macrocíclica no es preventiva, no ayuda. Es el collar o la pipeta, ¿verdad? Eventualmente, el producto que sea que tenga alguna piretrina, tetametrina, por ejemplo. Digo una molécula X, pero son estas que el efecto es repelente. El caso acá, digamos,
de los perros con leishmania es evitar precisamente el contacto con el vector, en este caso el flebótomo, y en el caso de la helofilariasis, de la helofilariamnitis, es que la lactona macrocíclica circulando en esa concentración de la dosis mensual sí tiene efectos sobre las formas juveniles. Eh, Tal vez tiene que ver, o digamos, en algunos países con la estacionalidad, que hay recomendaciones, digamos, que se apliquen en la época de primavera, verano, y no durante todo el año. En los lugares de alta incidencia, sí se recomienda la lactona macrocíclica mensual. Muchísimas Precisamente la gracias, doctor. doctora Elizabeth pues, es parte de las promotoras del estudio, le agradezco mucho haberse conectado y también colabora con fotografías y datos a los estudios que hacemos. Muchísimas gracias por la información, doctor. El doctor Pedro Villalobos nos consulta, ¿qué factores influyen para la variable de periodo de incubación en Leishmania en caninos? No, la incubación varía mucho las condiciones del animal y que haya una reinfestación, o sea, que no sea un solo ataque de flebótomo, sino que lo reciba constantemente. Cuando un perro ha, por decirlo así, recibido la dosis de saliva del flebótomo adulto y desarrolla un grado de hasta tolerancia a esto, es capaz de enfrentar de una mejor manera la infección, el ingreso del parásito y puede ser que lo aísle a nivel cutáneo o no se desarrolle la enfermedad. Los animales jóvenes que tienen un sistema inmune mucho más inmaduro, que se exponen, que hay prima exposición a la saliva del flebótomo, esa saliva más bien genera o favorece que los parásitos vayan a ser ingeridos por macrófagos, mocitos o células de Langerhans, y ya allá adentro no se lisan, sino que se desarrollan, se multiplican y van a, a otras células. Como comentaba, puede ser perros adultos que se han mantenido sanos, pero desnutrición, algún grado de estrés, alguna neoplasia o alguna otra enfermedad concomitante o exposición a garrapatas y algún otro agente hacen que la enfermedad se desencadene. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Con esta pregunta terminamos la sesión de preguntas. Sin embargo, si quedan preguntas, tal vez que ustedes tengan dudas, nos pueden escribir directamente a nuestros correos electrónicos en BioCard o también con nuestro distribuidor, Agrosuplidores. Para finalizar, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al doctor Víctor Montenegro por compartir con nosotros su valioso conocimiento, su experiencia científica y su enfoque clínico, que sin duda enriquecen la práctica veterinaria y fortalecen la comprensión de las enfermedades vectoriales de importancia regional. Agradecemos de manera muy especial a nuestro distribuidor de Costa Rica, Agrosuplidores de Costa Rica S.A., por su apoyo constante y por hacer posible la realización de este espacio de aprendizaje y actualización profesional. Finalmente, agradecemos a todos los médicos veterinarios y profesionales que nos acompañaron el día de hoy por su participación activa y su interés en la educación continua. Asimismo, les queremos invitar cordialmente a todos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Tenemos nuestras redes sociales tanto para Latinoamérica como de manera internacional, donde estaremos compartiendo información científica de interés, novedades académicas y la programación de próximos webinars, tanto en español como en inglés a nivel mundial y actividades de formación continua. En BioGuard seguimos comprometidos con el aprendizaje permanente y con generar espacios de actualización que aporten el valor real a la práctica veterinaria. En nombre de BioGuard, ha sido un verdadero gusto contar con su presencia. Muchas gracias. Doctor Pablo, le doy la palabra. Bueno, de verdad que te agradezco montones todo el apoyo que nos dieron. Gracias, Víctor, por ilustrarnos con esto, estas dos enfermedades. Em, Recordarles que nosotros tenemos un kit de diagnóstico de BioGuard que tiene Leishmania y que se puede usar perfectamente. Lo tenemos a disposición en este momento. Em, de verdad que les agradezco a todos por estar por acá y quedamos atentos a cualquier consulta. Y recuerden que esta presentación, les va a llegar la grabación de esta presentación y estamos para servirles.